Padre, digno eres. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Señor, en esta mañana, a los que se han conectado, Señor, bendice a mis hermanos. Aquí en Punta Alta, en Bahía Blanca, en Montehermoso, Señor, en Anexo, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Trelew. Señor, si alguno tiene necesidad, súplele, Señor, sana si alguno está enfermo, liberta si alguno, Señor, está cautivo, Padre. Por eso estamos aquí declarando tu grandeza, tu poder y tu fidelidad. Y si alguien tiene necesidad de oración, que pueda estar pidiendo para que podamos estar orando, intercediendo, porque el Señor vino a traer libertad. El Señor derramó hasta la última gota de su sangre, hermanos queridos, para darnos la victoria. Es hermoso alabarle, adorarle, confesarle, obviamente, pero también recibir la fortaleza, también recibir el renuevo que estamos necesitando en esta mañana. Bendita sea la gloria de nuestro Dios para siempre. La palabra del Señor en esta mañana que Dios traía a mi corazón está en el libro de Marcos, capítulo 1. Padre, bendice tu casa, bendice tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor. Ministra mi espíritu, ministra mi vida, Señor. Y que tu santa presencia, Dios mío, esté hablando a través de tu siervo en esta mañana. Dice de esta manera, versículo 21 de Marcos capítulo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en esta mañana en este lugar. Capítulo 1 de Marcos, versículo 21. ¿Lo tienen? Dice de esta manera la palabra de Dios. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Amén y amén. Bendita sea la autoridad de nuestro Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza. Gracias por el alimento de este día, porque es tu palabra, es la que trae el nutriente para nuestro espíritu, para fortalecernos en fe, para que realmente podamos ver al Señor en acción. Debemos actuar, aleluya, como hijos de Dios. Dios enseña en su palabra, hermano, que somos hijos de autoridad. Ellos se maravillaban. ¿Qué nueva doctrina es esta? No era como los escribas, que hablaban y no hacían. No estaba el poder de Dios sobre ellos. No había autoridad, no había respaldo de Dios, aleluya, cuando realmente nosotros predicamos lo que no vivimos. Cuando hablamos de Dios y nuestra vida, hermano, no hay santidad, no hay integridad. Realmente, hermano, qué precioso es Dios cuando Él nos enseña que Él vino a darnos autoridad a la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia, aleluya, donde el poder de Dios se revela, se manifiesta, donde vidas son sanadas, libertadas, restauradas, aleluya. A eso vino el Señor, con demostración de poder. Por eso es hermoso adorarle, por eso la gente quedaba atónita, maravillada, porque nunca habían escuchado cosas semejantes, y esa autoridad que los demonios obedecían y se tenían que ir fuera. ¿Qué cambió en este tiempo? ¿Qué ha cambiado si Dios es el mismo? ¿No dice Hebreos 13:8 que el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos?
Señor, tu presencia sigue estando, se sigue manifestando en nuestras vidas, pero primeramente se tiene que hacer real a tu vida. Primeramente la libertad tiene que operar en mi vida. Cuando opera la libertad verdadera en mi vida, hermano querido, ya andamos en victoria. Empezamos a ver la gloria de Dios, empezamos a ver la claridad. Todo velo cae por tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Ya no andamos, Señor, como sus fluctuantes, como esos hermanos que creen por un tiempo y por otro tiempo no creen. Es tremendo el poder de Dios cuando Dios se manifiesta, cuando Dios viene y su obra, hermano, empieza el Señor a mostrar que Él está, que Él es real, que Él vino a transformar. Por eso deja enseñanzas con autoridad. Los espíritus inmundos se sujetaban y se siguen sujetando. Cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, los demonios se tienen que sujetar. Los espíritus inmundos se tienen que ir en el nombre de Jesús. Aleluya. A eso vino Cristo, a enseñarnos. A eso vino el poder de Dios, a manifestarse en la iglesia, en tu vida y en mi vida, porque el actor principal sigue siendo el Señor. El que sigue sanando, el que sigue restaurando, el que sigue libertando es el Señor, no somos nosotros. Somos instrumentos del Señor. El poder es de Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él es el Dios, aleluya, de todo poder. Él es celoso. Él es un Dios, hermano, que nos ama, que nos guarda, que nos guía, que nos prepara. Pero nunca nos olvidemos que la gloria y el poder solamente es de Él. Que no seamos como esos, Señor, fariseos hipócritas que hablaban y no hacían nada. Señor, que enseñaban lo que no conocían. Qué triste ver personas, siervos de Dios, que lo único que les interesa, hermano, es hablar de prosperidad y de las cosas banales que están de paso. Cuando te tenemos que hablar del pecado, de que tienes que estar alineado porque Cristo viene pronto, que tu vida tiene que estar llena del Espíritu Santo para que los demonios se sujeten y se vayan fuera de tu vida, de tus caminos, que caminemos por la verdad, que caminemos por la palabra de Dios, aleluya, rompiendo y deshaciendo toda obra de mentira, toda obra de la carne, todo lo que es emoción no sirve, no prospera, aleluya, pero todo lo que es del Espíritu Santo, hermano, te va a llevar a la victoria, te va a llevar, hermano, al propósito que Dios tiene para tu vida. No es un conformismo la iglesia, no es decirte seguí que vas bien mientras te congregues. No, cambia tu vida, deja el pecado, deja la mentira, deja todo lo que realmente no le agrada a Dios. No es una vida de religión, no, hermano, es una vida de compromiso. Es una vida de transformación. A eso vino Cristo, a transformar nuestras vidas, para que caminemos en obediencia, para que caminemos conforme a las Escrituras, aleluya, a lo que el Señor estableció. Y ahí el Señor te va a respaldar cuando usted camine por la verdad, cuando usted viva este evangelio. El evangelio hay que vivirlo, no solamente leerlo, sino que se haga carne en mi vida, Señor, que pueda andar como un verdadero hijo tuyo. La palabra de Dios dice en Santiago 1:6, y no hagáis como muchos sus fluctuantes, que van de acá para allá como las ondas del mar, llevadas por el viento de un lugar a otro. Hermano, no tienen firmeza. ¿Sabe por qué? Porque Dios se les quiere revelar, pero no halló lugar en su corazón. Hermano, deje lo que no sirve, el pecado, la inmundicia. Hermano, todo lo que el mundo te ofrece es basura, porque todo un día va a perecer. Ponga la mirada en Jesús, aleluya. Busque a Dios de corazón y que Dios transforme su vida. Que Dios haga en nosotros verdaderamente esos siervos, aleluya, ungidos por Él, para servirle, para predicar la verdad y andar por la verdad. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el día que tú vengas a buscarnos o vengas por mi vida. La palabra de Dios declara en Números 14:24, creo que es, Padre, por cuanto en Caleb hubo otro espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios, el mismo que está aquí. Ese espíritu lo llevó a la conquista. Ese espíritu, aleluya, es que nosotros nos tiene que ministrar, nos tiene que dirigir. No el espíritu del mundo, no el de mi carne, no, el Espíritu de Dios tiene que gobernar la iglesia, tiene que gobernar mi vida.
Él es el que te va a llevar, aleluya, a la tierra prometida. Es el Espíritu Santo el que tiene que ministrar y gobernar tu vida, no tus emociones, no tu voluntad, no tu carnalidad, sino, hermano, el propósito de Dios se desarrolla en tu vida cuando tú le dices: Señor, heme aquí, ministra mi espíritu, ministra mi vida. Gobierna mi vida, Señor. Esa autoridad quiero vivirla. Esa autoridad, Dios mío, aleluya. Porque los demonios no me dejaban dormir, me atormentaban, ataban a mis hijos, a mi familia. Pero yo me levanto en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Padre, y reprendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús, aleluya. Y todo lo que no es tuyo se tiene que ir. Se tiene que ir de mi vida, de mis caminos, de los caminos de mi familia. La autoridad de Dios ya fue dada a la iglesia. Hermanos queridos, debemos andar realmente como hijos de Dios, caminando en santidad. Aunque muchos no lo hagan, no es mi problema. Yo voy a andar conforme a lo que el Señor me enseña a través de las Escrituras, a través de su palabra, palabra de poder, palabra de autoridad. Y cuando el diablo se manifestó, le dijo: cállate y sal fuera, en el nombre de Jesús, aleluya. Esa es la autoridad que Dios te dio. Así debemos hablar, así debemos andar en este mundo, confrontando al enemigo, a la mentira, al pecado, resistiendo toda obra de maldad y echarla fuera, porque el poder de Dios se manifiesta en los hijos de obediencia, no en los religiosos, no en los carnales. No, hermano, a los que vivimos una vida consagrada, sabiendo que Cristo viene de un momento a otro, estar alistados delante de Él, siendo personas que agrademos a Dios las 24 horas del día. Señor, aunque te fallamos, aunque somos pecadores, pero mi vida delante de ti está alineada, Señor, porque no hay un solo día que no te pida perdón y que te diga: Señor, renueva mi fuerza. Señor, enséñanos cada día. Nos dejó todo escrito el Señor. Todo está escrito, hijo. Debemos andar como hijos de luz y no como hijos de tiniebla. Qué hermoso es tomar esta autoridad y no como los fariseos hipócritas que se sentaban en los primeros lugares. En la cátedra de Moisés dice que se sentaban los escribas, los fariseos, y el Señor les enseñaba. Mateo 23, versículos 2, 3 y 4. Y Jesús les decía: escuchen y aprendan de lo que les enseñan. Ustedes tomen en cuenta y háganlo, pero no hagan lo que hacen ellos, porque ellos dicen y no hacen, y ponen carga pesada sobre los hombres y sobre sus hombros, pero ellos no mueven un dedo. No, hermano querido, en aquellos que verdaderamente pagan el precio, en aquellos que no se rinden al pecado, a la mentira y al sistema de este mundo, sino que andamos por la verdad de Jesucristo. Sí, Señor, tengo que padecer, me cuesta muchas veces lágrimas, pero seguiré creyendo, seguiré buscando, aleluya, tu favor, tu bendición, tu victoria, bendito Padre. Eso es lo que Cristo va a venir a buscar, una iglesia fortalecida en Él, un pueblo lleno del Espíritu Santo. Porque dice tu palabra, Señor, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 8: si Jehová Dios se agradare de mi caminar, Él me introducirá a la promesa, a la tierra de bendición. Entraré, aleluya, al lugar santo el día que el Señor venga a buscarme. ¿Dónde está su trono? Hermano querido, lo que tenemos que buscar en este mundo es agradar a Dios, es buscar el favor de Dios, reconociendo nuestros errores. Qué bueno es Dios. Pero, Señor, gracias porque la autoridad la he tomado. Porque la autoridad no me la dio la religión, no me la dio un apóstol, no me la dio un evangelista, no me la dio el pastor, me la diste tú. Él es el Señor que da autoridad, enseñando que guarden todas las cosas. Eso dice el Señor, enseñándoles la verdad, y la verdad es la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, versículo 17 y 18. Y tomarán serpientes en sus manos, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Eso es autoridad de Dios, hermano. Eso es autoridad delegada. Eso es lo que Dios quiere ver en este tiempo. Hijos verdaderamente que le crean, que se pongan en sus manos. ¿Para qué? Para actuar en consecuencia. Para actuar como verdaderos hijos e hijas de Dios. Y no dando lástima.
y siempre tirando del carro. No, Señor, tú vas delante, tú abres puertas, tú derribas gigantes, tu mano poderosa no se ha cortado. He visto tu gloria y camino, Dios mío, por tu verdad. Aunque muchos se burlen, aunque muchos no quieran, seguiré caminando, aleluya, por este camino que tú me trazaste. Es un camino de verdad. No me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguiré al Espíritu Santo, el cual nos dirige a toda verdad y a toda justicia, porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14 versículo 12: al que cree en mí, las cosas que yo hago, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Mire lo que el Señor dejó establecido, lo que hemos creído, los que somos sus hijos, lo que Él hizo, mayores cosas haremos. Es cuestión de creer y de vivirlo, de experimentarlo, de desarrollarlo como pastor, declarando la palabra, viviendo la palabra, porque la autoridad la tenemos en la lengua. Hermano, y el que vive comerá de ella, dice la palabra de Dios en el Proverbio capítulo 18, versículo 21. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Es como tú declaras, es como tú tomas la palabra. ¿Cómo andas, hermano? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿cómo tú la confrontas? Necesitamos la revelación, necesitamos la autoridad de Dios para confrontar a los gigantes, a los Goliat, a los osos, a los leones. Cuando vienen a confrontarte, hermano, aleluya, no es con meras palabras, no, Señor, es con la autoridad, plantado en la verdad, soltando palabras y derribando toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de la verdad. Y llevando todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios, conforme, Señor, a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, y es palabra de mi Padre. Hermano, cuando usted tiene experiencia con Dios, usted sabe quién está a su favor. Cuando usted toma, hermano, realmente, y usted vive el Evangelio, usted se convierte en un problema para Satanás. Usted es un verdadero rival donde él no te va a poder vencer, porque Dios habita en ti. Porque no eres tú, sino la unción del Santo sobre tu vida, y el diablo lo sabe. Por eso necesitamos todos los días revestirnos del poder de lo alto. Por lo demás, dice Efesios 6:10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Hay diferencia, hermano, hay diferencia en cristianos hoy en día. Cristianos débiles, enfermos, depresivos. Si Dios es el mismo, hijo, es el mismo Dios suyo que el mío. Es el mismo Dios, la misma unción, el mismo Espíritu. Pero ¿quién gobierna su carne? ¿Quién gobierna su vida? ¿Cómo anda usted en la semana antes de venir a la iglesia? Dios también lo sabe y Satanás también lo sabe. Sabe cómo andamos. Cuando andás por izquierda, cuando andás simulando lo que no sos. No, esto no es un juego de escondida, hermano. No, hijo. Acá estamos desnudos de la presencia de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Tendríamos que preguntarnos, Padre, ¿por qué las señales no me siguen? ¿Por qué no me respalda tu palabra, Señor? ¿Por qué vivo siempre endeudado? ¿Por qué vivo siempre enfermo? ¿Por qué, Señor, me estanco y no puedo avanzar? Cuando mis hermanos avanzan, cuando tu pueblo avanza, uno se tiene que preguntar, Señor, ¿por qué el ministerio no prospera? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Muéstramelo para que yo me corrija. Porque no se trata de repetir como loro porque otro me lo dijo, sino se trata de que Dios, aleluya, ponga las palabras en tu boca y el Señor deshaga toda obra del diablo. Suelta mi palabra, dijo el Señor, porque reverdecerá como la vara de Aarón, aleluya. Un ramacandalaya, y ese siervo empezó a reverdecer. Cuando viene la orden del Padre, cuando viene la orden de Dios, cuando tú estás lleno del Señor, cuando tú te alimentaste con la palabra, hermano querido, vos estás fortalecido y el diablo lo sabe y no va a venir, pero va a venir y se va a tener que ir, porque la autoridad sobre tu vida, él la sabe. Él tiene que agarrar sus maletas y tomárselas. Eso es así. Es así, hermano. Si tenemos el mismo espíritu de fe, mire lo que dice
Si tenemos el mismo espíritu de fe, nosotros tenemos la autoridad. Entonces creemos, por lo tanto hablamos. Si tenemos el mismo espíritu de fe, como dice su palabra en el Salmo 116, versículo 10, el mismo espíritu de fe, segunda de Corintios 4, versículo 13, el mismo espíritu de fe. Creemos, por lo tanto hablamos. Nosotros no decretamos, declaramos la palabra. El que decreta es el Señor. Nosotros debemos obedecer a la palabra. Cuando el Señor lo llama a Jeremías, capítulo 1, en el versículo 4 lo llama, él le dice: Señor, soy un niño, no sé hablar. El Señor le dijo: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe. No se manejaba solo. No, Señor. A todo lo que yo, dijo el Señor, te envíe, tú irás. He puesto, dijo el Señor, mis palabras en tu boca, para arrancar, para derribar, para deshacer, y para plantar y para edificar, para arrancar toda mentira, toda falacia, toda oposición. Tiene que ser derribada cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios está firme en el Señor, cuando camina sin pecado y camina en integridad y en obediencia. El Señor te respaldará. Dice de esta manera Job, capítulo 22, versículo 28. Te afirmarás en una cosa. En una cosa vas a determinarte y te será firme. Y sobre tus caminos yo resplandeceré, dice el Señor. Hermano, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo. Afirmarme en su palabra. Está escrito, gloria a Dios, sí Señor, yo lo tomo, yo lo recibo. Bendito Dios, porque tú lo estableciste y la palabra se ha hecho firme en mi vida. Usted tiene que caminar y yo por la palabra. La iglesia tiene que caminar y vivirla la palabra. La palabra de Dios para que usted la disfrute, para que usted se alimente, para que usted se fortalezca. Hermano, el resplandor de la palabra de Dios tiene que estar en mi vida. Y cuando usted suelta la palabra de Dios, el diablo tiene que huir. Cuando usted verdaderamente está lleno de Dios, cuando hay una iglesia realmente llena de la presencia de Dios, los milagros ocurren, las sanidades vienen, las liberaciones vienen. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5, conocemos la historia. Estaba Pedro encarcelado, lo iban a sacar al otro día para ejecutarlo, para matarlo por Herodes. Pero dice que la iglesia oraba, sin cesar oraba. Y a la medianoche dice que un ángel del cielo descendió. Esa es la autoridad. Eso es creerle. Yo sé que tú lo vas a hacer. Señor, va a ser libre, aleluya. Así tenemos que orar por nuestros hijos, nuestros nietos, aleluya, nuestros familiares, con la misma autoridad que oró la iglesia. Por eso los días lunes tenemos ayuno y oración. Le creemos a Dios porque las cadenas van a caer. Las cadenas van a caer. No es una iglesia de bilucha. Es una iglesia que le dice: diablito, déjalo. Te vas, Satanás, diablo vencido. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, reprendemos en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. Se tiene que ir, hijo. Porque no eres tú, es Dios sobre tu vida. Pero asegúrate de estar lleno del Señor, con sabiduría de lo alto, para que Él te direccione en la oración, para que Él te guíe en la oración, y cómo hablar y cómo confrontar. Para no largar trompadas al aire debemos ser efectivos, pero necesitamos esa unción, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Y cuando la revelación viene, empezamos a experimentar lo que esta gente se maravillaba, pero ahora lo vas a vivir, lo vas a disfrutar. Porque enseña el Señor en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19, que iba caminando Jesús y les preguntó a sus discípulos: ¿quién decía la gente? Como muchos hoy en día, ¿quién es Jesús? Y algunos dicen que es Juan el Bautista, otro Elías, Moisés, algunos de los profetas. Y vosotros, dijo el Señor, ¿quién decís que soy yo?
Y ahí le dijo Pedro, Señor, levanta Pedros en esta iglesia. Levanta hombres ungidos, levanta hombres con revelación, mujeres con revelación. Levántalos, Dios mío. Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice de esta manera, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, sobre él, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra tu vida. Es más, le dijo, te he entregado las llaves del reino. Versículo 19. Y todo, no hay una cosa, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en esta tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad de la iglesia. Señor, yo desato a mi familia. Ato todo espíritu inmundo de vicio, de alcohol, de droga. Señor amado, de pornografía, de robo, de división, de mentira. Y echo fuera de mi casa, de mi familia. Señor, y sean desatadas las bendiciones sobre toda mi casa. Porque es por fe, hijo. Esto es por fe. Romanos 4:17. Te he puesto por padres de multitudes al que creyó. Tremendo. Al que da vida a los muertos. ¿A quién le creyó sino a Dios? Al que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la autoridad. Esa es la manera que nosotros debemos hablar. Eso es para que se manifieste el poder de Dios. Eso es para que las enfermedades se vayan y para que tú seas libre, para que tú seas sana por la palabra de Dios. Porque ya está establecido, ya está escrito, aleluya, en Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente ya se llevó el Señor toda enfermedad y por sus llagas fuimos curados, hermano. Esa es la manera que tenemos que orar, tenemos que hablar. Tenemos que declarar la palabra. Yo sé que lo veré, Señor, porque mi Redentor vive. No me lo contó nadie, Dios. Tú te manifestaste y trajiste libertad para que nosotros, Señor, llevemos libertad a los cautivos. Por eso cuando el Señor te llama, cuando el Señor llamaba a sus discípulos, dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 1, como en esta mañana los reunió, aleluya, los 12 y les dio instrucciones. Los ministró, les dio autoridad. ¿Sobre qué, pastor? Sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu inmundo. Para eso Dios te trajo en esta mañana, para investirte en el poder de lo alto, para llenarte de su gloria, de su presencia, de su autoridad. Y dice que después de versículos 7 y 8 los envió, primero los instruyó, los capacitó, los ungió y después los envió. Y le dijo de esta manera: limpiar leprosos, resucitad muertos, sanad enfermos, de gracia recibiste, da de gracia. No andes cobrando, no te creas que sos vos. Hoy en día, hermano, es un espectáculo, una vergüenza. Han puesto el evangelio de Dios como una oferta, hermano, cobrando entrada para hacer cultos, hermano. Vergüenza. Tendrían que aprender y poner por obra la palabra, la humildad del Señor, aleluya, que dejó su trono, dejó su gloria y vino a pagar y no le cobró a nadie. Ese es el evangelio de Cristo, un evangelio verdadero, poderoso y gratuito para todos. Ramacamanda Lavazó, el Señor está aquí y cada uno un día le darán cuenta al Señor, todos los que estamos aquí. Porque si usted enseña un evangelio diferente, un evangelio de oferta, hermano, quiero decirte, seas anatema, dijo el Señor, sea maldito, como dice su palabra, Padre. Bendita sea la gloria de mi Señor. ¿Qué estás esperando, amor? Gálatas 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os encantó para predicar un evangelio diferente? ¿Quién? La emoción, las ganancias deshonestas. ¿En qué versículo de la Biblia usted encuentra que donde iba Jesús cobraba entrada? Dígamelo,
Porque quizás yo esté confundido. El Cristo que yo predico es un Cristo verdadero y poderoso. No necesité hacer nada raro, ni caminata, ni encerrarme en ningún lado. Necesité decirle, Señor, acá estoy. Señor, mi corazón destrozado. Yo necesito y quiero y deseo conocerte. No puedo dejar de fumar, de tomar, no puedo. Pero yo quisiera ser libre. Porque tú eres el único que me hiciste libre. Porque la gloria es de Él. Isaías 42:8, 42:5, dijo el Señor de esta manera: mía es la gloria, la alabanza, y a nadie le daré, con nadie la comparto. Ese es el poder de Dios. Y cuando usted entiende eso y camina bajo la voluntad de Dios y entiende que todo es de Él, usted descanse, porque Dios se va a glorificar. Dios se va a manifestar en su vida, en su familia. Viva el Evangelio, hermano. Disfrute del Evangelio. Es un gozo caminar por esta tierra con libertad, llevando el nombre de Cristo en alto, glorificándole siempre, aleluya. Enseñoréate de nuestras vidas. Úsanos, Señor, úsanos, aleluya, como vasos de honra. Úsanos para tu gloria, con autoridad, Señor. Autoridad de Cristo. Y cuando usted toma la autoridad, los demonios se van. Pero tiene que vivir la palabra. Tiene que estar en comunión con Dios, con los hermanos. No tiene que andar en pecado. No tiene que andar en la carne, en tibieza, en chismerío. No, hijo. Tienes que tener una vida consagrada. No te estoy hablando de carmelitas descalzas, de andar de puntita de pie. No. Te estoy hablando de una vida apartada del mundo, apartada del pecado. Aunque ando en este mundo, camino por este mundo, tengo relaciones con la gente del mundo, pero no hago lo que hacen ellos. Porque dice Jeremías capítulo 15, versículo 19, de esta manera la palabra del Señor: si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se convierta el mundo y el sistema del mundo a la iglesia, y que la iglesia no se convierta al mundo. Eso es lo que Dios quiere. Somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, aleluya. Donde los demonios tiemblan. Donde los demonios no pueden habitar. ¿Sabía eso usted? Ellos no soportan, no pueden resistir la gloria de Dios. Llénese del Señor. Llénese de Él. Búsquelo en su casa. Adórelo. Dígale: Señor, quiero ser un instrumento tuyo. Quiero estar firme en tu palabra. Quiero caminar conforme a tú lo estableciste. Señor, quizás aprendí mal, o me enseñaron mal, o me apoyé en el hombre, Señor. Pero tú me recuerdas en tu palabra, en el Salmo 146:3. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque no hay en nosotros salvación ninguna. Hay gente que corre atrás de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas. No, hijo, corre detrás de la presencia de Dios. Detrás de Él debemos correr. Salmo 118, versículos 8 y 9 dice de esta manera: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes, en reyes, en gobernantes, en presidentes. Mejor es confiar en Él. Él es la esperanza para ti. Dios te llamó para investirte de su presencia y de su autoridad. No aquí adentro, afuera. Cuando vengan los problemas en tu trabajo, en tu casa, ahí se tiene que manifestar el siervo, la sierva de Dios. Ahí, en medio del problema, cuando el enemigo te dice que te calles, que no es para vos, que no vas a poder, ciérrale la boca al diablo. Ciérrale la boca a Satanás. Si Dios te dio autoridad, camina por ella. Camina por la autoridad que Dios te dio. Porque muchas veces va a venir a buscar, a amedrentarnos y a callarnos la boca. Le sucedió a David. Capítulo 17 de Primera de Samuel. Versículo 33 al 37. Cuando nadie se atrevía a enfrentarlo, al gigante. Porque todo dice que el corazón se les arrugaba. Dice que como agua se le ponía al corazón, del miedo, del temor que tenía. Pero sin embargo, este jovencito le dijo: yo iré.
y derribaré a ese gigante. Tú no puedes, le dijo, tú no podrás. Él es un hombre de guerra. Este diablo viene desde el principio, pero yo sé quién es mi papá. Y le dijo de esta manera: tu siervo era pastor de ovejas y yo cuidaba las ovejas que no eran mías, eran de mi papá. Y si venía un oso y un león y quería arrebatar a alguno de los corderos, yo iba y se los arrebataba. Y si me querían hacer daño, yo me volvía y los mataba. Fuese león, fuese oso. Lo mismo haré con este incircunciso, con este gigante. Eso es autoridad. Eso es hablar en autoridad, en el nombre de Jehová. Porque Jehová, dice el versículo 37, mire qué declaración, que me salvó, me guardó de los osos y los leones, también me guardará. Eso es tener, hermano, una experiencia con Dios. Si usted tuvo una experiencia, por pequeña que sea para usted, tómese de ahí. Tómese de ahí y acuérdese de dónde Cristo lo arrebató, de dónde Cristo te salvó. Hermano, la salvación es individual y personal, como el encuentro con el Señor. Su vida ministerial depende de Dios. Tu vida ministerial y la mía dependen del Señor. No depende de circunstancias pasajeras. No, Señor. Depende de un llamado. Depende de una consagración. Depende de que usted y yo decidamos si verdaderamente queremos seguir a Cristo o queremos seguir en nuestra manera de vivir. Es una elección. A usted y a mí nos toca elegir. Como a usted bien le parezca, pero yo he decidido servirte, Señor. Yo voy a seguir hasta el día que me vengas a buscar. Porque así hizo el Señor y lo seguirá haciendo como en este tiempo. Lo está preparando, como dice Lucas capítulo 10, versículo 17, para enviarlos, para que usted pueda experimentar la gloria de Dios. Usted cuando salga de la iglesia, usted tiene que ser enviado por el Señor. Y dice que volvían los 70 contentos. Oh, aleluya, Señor, Señor, los demonios, Señor, se van. Los enfermos son sanos, aún nos obedecen. Los demonios, Jesús le refiere, versículo 18, he aquí, yo vi a Satanás descender, caer del cielo, cayó como un rayo, fue desechado del cielo. Pero os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Eso es lo que Dios vino a traer a la iglesia. Eso es una iglesia que camina en bendición. Nosotros somos como los 70, los que tenemos años en el evangelio, los que tienen años en la iglesia, los que viven una religión, sáquelo fuera de su vida. Yo soy evangélico, me bauticé. ¿Qué tiene que ver? Hoy, hermano, la autoridad que Dios te dio. Hoy, hermano, Dios es un Dios de acción. No es un Dios, hermano, que se paraliza, que no avanza. No, la iglesia avanza, tomado de la mano de Cristo. Yo veré tu gloria, Dios. Veré tu manifestación cada día en tu iglesia. Veremos vidas sanadas, transformadas, matrimonios fortalecidos, restaurados, porque tú lo hiciste en nuestras vidas. Qué hermoso poder impartir lo que Cristo te dio. Y cuando impartís la bendición de Dios, hermano, el Espíritu Santo trabaja en los corazones. ¿Sabes una cosa? No nos llamó a convencer a nadie. Nos llamó a declarar la palabra. Nos llamó a vivir la palabra. Y cuando soltás la palabra en autoridad, hermano, los milagros empiezan a acontecer. No tiene nada que ver con una religión y los años que tenga en la iglesia. Tiene que ver con una relación personal. Quizás tengas años o quizás no tengas ni un año en la iglesia. Pero Dios puede hacer maravillas con tu vida. Cosas grandes quiere hacer Dios con los que se disponen de corazón. Padre, bendice a tu iglesia. Manifiesta, Señor, esta palabra cobre vida. Esta palabra, Señor, ministre cada espíritu, cada corazón. Esta palabra es entronada en tu iglesia. Esta palabra empiece a reverdecer. Esta palabra, Señor. Esta es tu palabra, Padre. Señor, traerá frutos a tu pueblo. Con todos aquellos que hemos creído en ti. Aquellos que hemos dicho, Señor, no queremos ser, Padre, Señor, como los fariseos, como los escribas. No, Señor.
que no tenían ninguna autoridad, sino queremos ser como hijos del verdadero Cristo de la gloria, hijos del Dios viviente. Señor, tenemos ejemplo para lo malo y para lo bueno. Usted y yo tenemos los ejemplos en la palabra, cómo hacer o qué no hacer. De usted depende, de usted depende. Un día dice que se presentó una persona queriendo superar al sabio, creo que lo compartí. Y estaba el hombre sabio mientras adoramos al Señor. Y vino este hombre queriendo engañarlo o pasarlo. Y así nos pasa muchas veces. Queremos pasar al Señor, como que nos creemos más astutos que Dios. ¡Qué ignorancia! Entonces se presentó este hombre y tenía un pajarillo, como un canario, quizás más chiquito, lo tenía en su mano, pero estaba vivo. Él tenía la mano así y estaba ahí. Y se lo puso atrás. Y le preguntó al sabio, aquí atrás, en mi mano, tengo un pajarito. Yo quiero saber que tú me digas si está vivo o está muerto. ¿Qué pensó él? Si me dice que está muerto, abro la mano y le digo, no, está vivo. Y si me dice que está vivo, lo estrangulo con mi mano y le digo, no, está muerto. ¿Sabe qué le respondió el sabio? ¿Sabe cómo responde Dios a aquellos que queremos ser más sabios que Él? O agarrar tajada, o acortar el camino. Le dijo de esta manera, de ti depende de que viva o de que muera. De ti depende la salvación o el infierno. De ti depende la bendición o la maldición. De ti depende, iglesia. Solamente de ti depende. Cristo ya lo hizo todo. Decídete, decídete qué camino seguir. Deja el mundo, deja el pecado, deja la mentira, deja todo lo que no sirve, todo lo que te corrompe. Entregáselo al Señor en esta mañana para que Él pueda hacer de ti, aleluya, un hombre poderoso, una mujer poderosa, aleluya, con autoridad y con unción de lo alto. Derrama Dios en esta mañana, derrama esa unción. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Bendice a mis hermanos que se han conectado. Sana si hay algún enfermo, liberta si hay algún cautivo. Bendice a sus hijos, bendice a sus familiares. Que Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Sí, mi Rey.